Saludamos con nuestro primer invitado, el economista Diego Borja, ex candidato a la vicepresidencia por RC Reto. ¿Cómo le va, economista? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a usted, Jaime, y a toda la audiencia. Economista, ¿está en el Ecuador o está fuera del país todavía? Estoy en Bogotá. En Bogotá, correcto. ¿Cuántos días más por Bogotá? Todavía unos cuantos días más. De hecho, como había dicho en alguna otra ocasión, tenía planeadas unas vacaciones. Son las vacaciones que coinciden con el colegio de mi hija de Pascua, de manera que unos días más. Correcto. Economista, bueno, antes de ayer se presentaron cerca de 2.000 actas con inconsistencias. ¿Qué lectura darle a todo esto? 2.000 actas es muchísimo. Es muchísimo. Y usted dijo en una entrevista también que habían cerca de 5.000 actas. ¿Es verdad que todavía hay más actas con inconsistencias? Mira, leo incluso con datos exactos, ¿no? Son 5.091 actas con irregularidades, de las cuales 1.984 están sin firmas conjuntas, 1.525 con sumas que no cuadran, 1.582 con desviaciones estadísticas inusuales. Se han presentado ya 1.875 actas, lo cual está representando alrededor de 560,000 votos. No es una cifra menor, es una cifra mayúscula dentro del conjunto de irregularidades que hemos planteado que existe en este proceso electoral. Y no solamente lo ha planteado la Revolución Ciudadana en su legítimo derecho de impugnar si es que considera que hay un proceso irregular eleccionario, sino que corresponden también a lo que han señalado los observadores internacionales que estuvieron presentes en el proceso electoral, la Unión Europea, el Parlamento, el Parlasur, Parlamento del Sur, la Organización de Estados Americanos y otros organismos más. Entonces aquí no solamente es el legítimo derecho que le corresponde a la ARC, sino también las observaciones de gente que viene de fuera y que vio que no estaba el proceso completamente transparente y limpio. ¿Qué señalamientos hacen los miembros de la OEA y de la Unión Europea? Mire, son informes a los que se puede acceder, pero de los más importantes está todo ese contexto que generó el proceso electoral de una enorme diferencia en la participación de la una candidatura y la otra candidatura, con violaciones clarísimas de la ley por parte de la candidatura de Noboa, con violaciones constitucionales y con un Consejo Nacional Electoral que se mantuvo bastante callado y que no señaló en su debido momento toda la cantidad de contravenciones legales, de violaciones legales que hizo la candidatura de Noboa. Mire usted, jamás se pidió licencia, cuando eso es una obligación. Se desconoció a la legítima vicepresidenta para no encargarle el gobierno, eso es una violación. Se decretó estado de excepción 2 días antes. Para los observadores internacionales con los que hemos hablado, esto resulta inaudito. Ellos no se imaginan, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Dinamarca, en cualquier otro país, unas elecciones con un estado de excepción, con los militares en las urnas, con los militares generando temor en la población, etcétera. Se prohibió el uso de celulares en vísperas de este proceso, etcétera. Y adicionalmente a todo lo que estoy mencionando, se señalan otras cosas muy graves, como por ejemplo, determinadas alteraciones que podrían darse por el tipo de tinta y papel que se utilizaron. Entonces, ese tipo de cosas constan en el informe. Claro, el título del informe dice, todo esto no da como para reconocer que hubo fraude. Eso dice el título. Pero el contenido, cuando usted lo revisa, es muy grave, porque no pueden poner en un informe personas profesionales como las que asisten a las observaciones internacionales algo episódico, algo casual. No, lo que consta ahí son hechos que ya no son casuales, que son regulares y que por tanto merecen la pena de estar escritos. Correcto. ¿Contra quiénes compitieron ustedes en este proceso de elecciones el pasado 13 de abril? Aquí se compitió contra todo el Estado ecuatoriano. Un Consejo Nacional Electoral que no dijo nada, un Tribunal Contencioso Electoral que se puso a disposición del gobierno,
el gobierno con todo el uso de los recursos multimillonarios que se utilizaron para la compra de conciencias, de entrega de bonos, de regalos y todo eso, con plata pública, contra la propia chequera del candidato presidente, contra el conjunto de instituciones que generaban en un determinado momento amenaza a la fiscalía, los sistemas de justicia, etcétera, ¿no? Y probablemente contra otros intereses que empezaron a verse en la punta del iceberg, como por ejemplo esos intereses a los cuales Noboa contrató de esta empresa multinacional que genera violencia, que se llama Blackwater, y que estuvo presente en vísperas del proceso electoral. Una empresa paramilitar, una empresa de sicariato, una empresa además oficial, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante, Bárbara, que como le digo, cuando esto se conversa con observadores internacionales, evidentemente, se pone en duda la transparencia y limpieza del proceso electoral. Claro. Estamos dialogando con el economista Diego Borja. Economista, ¿y cuándo van a presentar nuevas actas con inconsistencias en los próximos días? ¿Todavía tienen tiempo? Claro, mire, aquí hay un periodo de tiempo que manda el proceso electoral en el cual se puede presentar toda esta serie de incongruencias, que además la ley lo permite. ¿A dónde se apuntaría? A que estas incongruencias permitan abrir las urnas y poder verificar que lo que se está diciendo es una realidad. Porque aquí, como le digo, Jaime, todo ese grupo de comunicadores que quieren tapar esto rápidamente y que se han inventado cosas en medio del proceso, quieren evitar que se pueda acceder a las papeletas de votación que están en las urnas, donde este tipo de cosas que le menciono y que no las he dicho yo, sino que dicen incluso observadores internacionales, pueden ser verificadas. Sobre todo esto que le estoy mencionando, la inconsistencia numérica, la inconsistencia física, los tipos de papel y tinta que podrían ser algo diferentes y generar sospechas sobre qué se pretendió hacer con eso, etcétera. Ahora, le pongo del otro lado. Si todo esto es limpio, si todo esto es transparente, ¿cuál sería entonces la razón para evitar que haya una apertura de urnas, una transparencia? Esto ya ha sucedido en otros países, incluso en el año 2017 en el Ecuador, cuando en algún momento hubo sospecha de si había habido fraude en el triunfo de Moreno, se abrieron las urnas. En otros países se han abierto las urnas y cuando ha sido legítimo, no ha pasado nada. En los que no se han permitido abrir las urnas es donde ha habido sospecha. Acá también hay inconsistencias de otro estilo, ¿no? Hay inconsistencias estadísticas y matemáticas que no son menores. Hay un profesor universitario, se llama Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver en los Estados Unidos, que le llama a este proceso ecuatoriano, que ya ha hecho un análisis comparado además con 32 elecciones presidenciales en la región, a este proceso ecuatoriano le llama una aberración estadística, ¿no? Y culmina el informe diciendo, todo esto es más que una sorpresa, es un resultado que se aleja marcadamente de la experiencia general de la región y que por tanto corresponde saber cómo sucedió. Entonces, hay mucha sombra de duda en el proceso electoral ecuatoriano. En la segunda vuelta, ¿cuántos votos nuevos subieron el binomio? Mire, según los análisis que tenemos hasta el día de hoy, eran como aproximadamente 60,000 votos más, ¿no? Era en este momento probablemente con los nuevos datos debe ser un poco más, digamos que alrededor de 100,000 versus 1.200.000. Es la doceava parte. Cuando, por ejemplo... O sea, nadie se sumó al binomio. Exactamente. Cuando las encuestas postelectorales dicen, por ejemplo, que el 90% de la votación de Leonidas Issa se habría sumado a la candidatura de Luisa González y Diego Borja. Entre otras cosas, los datos son precisos, ¿no? Los que entrega la encuesta postelectoral, ¿no? Y dice, por ejemplo, que de Leonidas Issa, de los 5.27 puntos que obtuvo, 4.54 habrían venido para acá, y de los 35 puntos que obtuvo Andrea González, 2 habrían ido para allá y
0,28 para acá. Entonces, hay una cantidad de distorsiones en las que parecería que la totalidad de la votación que estaba en disputa, ese 12% aproximadamente, se habría ido en su totalidad a la candidatura de Noboa, lo cual es estadísticamente imposible, políticamente imposible y evidentemente genera una sombra gigantesca de duda, más allá de la ilegitimidad con la que se está armando el gobierno de Noboa por todo lo que hemos mencionado, violación constitucional, legal, estado de excepción y todo lo que ya se ha dicho. El docente universitario mexicano Ángel Valderas, en entrevista con nosotros el día lunes, nos dijo lo siguiente. Voy a poner un extracto para que después usted me dé su criterio. Los que analizamos datos electorales no nos chupamos el dedo. Aquí no hay magia. Sería muy difícil explicar desde el punto de vista sociológico que gente que votó por Luisa González en la primera vuelta, después dijera, no, ya no vamos a votar por ella. O que la CONAIE, movilizando a sus bases, que es una organización indígena muy fuerte, y diera indicación de voto, la gente no le hiciera caso. 11 puntos no es creíble. Si a mí me pidieran una conclusión como consultor, yo diría, los datos no son creíbles, habría que volver a contar. Pero yo creo que los resultados dejan a Noboa en un papel de ilegitimidad. Para mí, como matemático, porque también estudié matemáticas en Padua, como profesor universitario, como ingeniero, como formador de ingenieros, mi conclusión es fuerte: los datos no son creíbles en su elección, no son creíbles. Matemáticamente hablando, no son creíbles. No es algo ideológico, no es una posición contra Daniel Noboa, no. Matemáticamente estos datos, que son muy sencillos, en realidad, checan un extraño comportamiento que nos deja más dudas que certezas. ¿Qué le parece? Bueno, es lo que exactamente le acabo de mencionar a usted y coincido con el consultor Valderas, porque a esas voces se han sumado las de otras personas técnicas en los temas de análisis forense de elecciones y sobre todo en el manejo matemático, ¿no? Ahí está el profesor italiano Mirko Casale, está el profesor ecuatoriano Daniel Gortaire, está el profesor que le menciono de la Universidad de Denver, Francisco Rodríguez. Mire, Francisco Rodríguez dice, el único caso anterior parecido a esto que está sucediendo en el Ecuador es el caso de Haití del año 2010-2011, en el cual el 96.5% de la votación de los otros se trasladó al ganador, ¿no? Y cuando se indagó un poco más, fueron elecciones fraudulentas. Acá es el 110% versus el 96.5% de Haití, donde fueron elecciones fraudulentas. Por lo tanto, lo que dice el consultor mexicano es perfectamente posible, es real, no cuadran los datos, ni aritméticamente, ni estadísticamente, y más esta serie de irregularidades que presenta la observación internacional, y más toda la cancha inclinada. Obviamente aquí hay muchas dudas sobre la transparencia, la legitimidad de las elecciones en el Ecuador. ¿Y qué decían los Exipol ese día domingo? Las encuestas también, justo 2 días antes de la elección. Es que fíjese, justamente es lo que menciono. Los análisis estadísticos hablaban de una diferencia de alrededor de 2 puntos entre las dos candidaturas. 2 puntos está en el margen de error. Por tanto, podrían ser a favor o en contra, pero alrededor de 2 puntos. Y el día del evento, o sea, el día del evento electoral, esos 2 puntos se convierten en casi 12. Es como que usted hubiera tenido un mar calmo y de repente una ola de 12 metros. Eso no sucede ni en la naturaleza, ni en los procesos caóticos como los de las mareas o como lo de los tornados, no, ni siquiera ahí. Y luego del evento, o sea, 2% durante todo el mes previo, 12% el día del evento, y en las postelectorales otra vez 2%. O sea, siempre en el margen de error. Nunca se encontró esta distorsión, este shock, y no hubo un shock. Mire, en el año 2023 hubo un shock. Asesinaron a un candidato presidencial
Le culparon a la Revolución Ciudadana y hoy se sabe que eso es mentira, como en ese momento se sospechaba, obviamente, ¿no? Y eso modificó el comportamiento del electorado. Pero hoy, en las elecciones del 25, ese shock no hubo, ningún shock. Entonces ahora dicen, es que tal o cual cosa no estaba contemplada, ya estaba traqueada. Todo lo que se había hablado en el proceso político ya estaba traqueado. Las alianzas partidarias, las declaraciones, las propuestas, todo estaba ya encuestado. Y de repente usted tiene un shock de pasar de 2 puntos a 12 puntos. Nadie va a creer esto. Esto está configurando una ilegitimidad en la constitución del gobierno de Daniel Noboa. Bueno, le atribuyen todo el éxito para el gobierno es al influencer de la televisión que apareció después de que se había retirado don Alfonso, ¿no? Que casi todos los adultos mayores salieron a votar. Cuando se hace el análisis, usted tiene que hay un aumento de apenas 100,000 personas. Entonces, tampoco corresponde. Tampoco corresponde, porque fíjese y tampoco usted, no todos van a votar por el candidato Noboa, pues. Además, ¿no? Además, pero digamos que la totalidad hubiera votado, tampoco es 1.200.000 personas. O sea, no da, y en las cifras finales son 100,000. Ahora, los adultos mayores tampoco son bobos. Es decir, habrá gente que se puede creer en lo que dice, los cantos de sirena y tal, pero otra gente no es boba. Y mire lo que ya está, lo que advertimos en la campaña. Quieren aumentar la edad para la jubilación. Quieren aumentar las tasas de aportación para la jubilación. Quieren aumentar los años de aporte para la jubilación. Entonces, las personas adultas mayores no son bobas, pues dicen aquí se va a provocar un problema, los trabajadores en este momento se van a oponer a este tipo de cosas, van a poner en riesgo nuestras pensiones que ya estamos recibiendo o que vamos a dejar de recibir por un pésimo manejo de economía, de política y de institucionalidad que ha tenido Noboa. Entonces, tampoco esas personas que digamos hubieran ido a votar, iban a apoyar unas propuestas que les son totalmente contrarias a sus intereses, que les son adversas. Entonces, no es que estamos hablando de un grupo de personas ingenuas, no, estamos hablando de personas mayores, adultas, que han vivido muchos procesos políticos ecuatorianos y que saben cómo es esta política mañosa. Entonces, en el caso de que hubieran ido a votar, no todos hubieran votado por una propuesta que hoy día estamos verificando que les es contraria. Economista, ustedes tuvieron los espacios en los medios de comunicación del Estado y los medios independientes para difundir el mensaje. Como les decía hace un momento, se jugó en una cancha completamente inclinada. Vi un análisis, este momento no le puedo citar la fuente porque lo vi al paso, que decía que más del 70% de la supuesta información que envió la candidatura de Noboa era falsa. Es una cifra monumental. 70. Es decir, es un 70%. Es decir, estamos hablando de una continua emisión de fake news, de noticias falsas, en las cuales se decían cosas sobre la candidatura de Luisa González que no eran reales, en las cuales se propalaban rumores que asustaban a la gente que no eran reales, en las cuales se decían que se iban a hacer cosas y que supuestamente eso lo había dicho Luisa o yo, que no eran reales. Entonces, y esto en su momento, esto es escandaloso, lo propalaron desde la propia televisión controlada por el gobierno, desde TC Televisión. Ahí vimos una pieza, si se puede llamar así, comunicacional, sobre qué iba a pasar en el futuro, una cosa de manipulación. Sobre tremenda. la desdolarización también, ¿no? Sobre todo, o sea, era cualquier cosa era motivo de fake news, ¿no? Entonces, claro, hay gente que todavía se cree, pero la mayor parte de las personas no cayeron en esa trampa. Pero no hubo equidad de participación en los medios públicos. Y a pesar de eso, todo el análisis de encuestas, todo el análisis estadístico nos daba el triunfo. Por eso hoy día no es creíble. Ahora, si es que durante la campaña hubiéramos tenido análisis y encuestas que decían que no era posible el triunfo, pues bueno, se acepta. Pero eso no sucedió. Y el día de la elección, en el exit poll, había una encuesta que daba alrededor de 2 puntos de triunfo para Luisa González y otra que daba alrededor de un triunfo de 2 puntos, un poco menos, para Noboa. 2 puntos el día de
de la elección, el exit poll, y de repente resulta esta diferencia de 12 puntos. Creo que se les fue la mano. Creo que se les fue la mano. Acá hay que indagar, esto no cuadra por ningún lado, y un gobierno que inicia ilegítimo, continúa ilegítimo. Uh-huh. Yo veía en algunos medios de comunicación que cuando hablaban de la candidatura de Luisa González era para atacarla. Ponían 3, 4 reportajes en el primer bloque en los noticieros de mayor impacto y hablaban 15, 20 minutos de una candidatura, pero solo para destruirla. Así no se puede hacer política en este país. Y sin embargo, Jaime, logramos tener un enorme apoyo, que lo digo, lo estudiaron las encuestas, lo mostró el exit poll, y que no se compadece con los resultados, porque acá hay dos posibilidades. La una es aceptar que no vivimos un estado de democracia, que vivimos un estado de autoritarismo, de totalitarismo, de acciones despóticas, ilegales, inconstitucionales. Esa es la una. Y la otra es que vivimos un estado de democracia y de derecho. Si vivimos el uno, es el despótico y el autoritario, pues ya no hay nada que hacer. Hay que aceptar que las elecciones son amañadas, hay que aceptar que se nombra vicepresidenta por decreto, hay que aceptar que no se encarga la presidencia porque las elecciones son consideradas fuerza mayor y no un proceso electoral como manda la ley. Hay que aceptar que se pueden poner todos los estados de excepción que violen el derecho del domicilio, de la correspondencia. Hay que aceptar que haya una lista de perseguidos de la Revolución Ciudadana y que eso es usual. Hay que aceptar que las alertas migratorias se dan porque se le ocurre al ministro del Interior desde sus intestinos que así tiene que ser. Eso es el estado despótico. Y entonces, si aceptamos eso, el Ecuador no vive democracia y vive un estado despótico. Ahora, si decimos que vivimos un estado de derecho, hay que hacer cumplir la ley y la Constitución, cosa que no ha hecho el presidente Noboa desde el mismo momento que se instaló en el poder. Y eso hay que también señalarlo, porque el proceso electoral no es un proceso que se da fuera de la acción política continua que ha tenido el gobierno de Noboa, se da en medio, porque él jamás pidió licencia como candidato, como debió haberlo hecho de acuerdo a nuestra norma y a nuestra ley, y participar como candidato. No, él participó como presidente, utilizando recursos públicos. Mire, aquí en Colombia dicen una cosa, es prohibido que el asignador de recursos participe en un proceso electoral, incluso si no es candidato. Acá tuvimos un candidato asignador de recursos participando. Por supuesto, la cantidad gigantesca de recursos supera cualquier límite de gasto electoral y le ponen una ventaja monumental frente a la otra candidatura. Y sin embargo de todo eso, todos los tracking electorales, todas las encuestas nos daban triunfo. No es creíble el resultado del 13 de abril. Tal vez en algún momento, viendo todo ese monstruo que era el Estado que competía contra una candidatura, ¿no se les pasó por la cabeza retirarse de la contienda, economista? Porque es difícil. De ninguna manera. Mire, la Revolución Ciudadana es un partido serio, es un partido arraigado en el corazón del pueblo. Usted ha visto aquí que la Revolución Ciudadana tiene una militancia territorial monumental. No solamente fue la competencia en las redes sociales, en el TikTok, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, no, que hay territorio, hay gente que siente, gente que tiene un compromiso, una responsabilidad política, eso se ve, ¿no? Entonces no había esa posibilidad porque sabíamos que acá se juega mucho. Acá se juega lo que estamos ya viendo. Se juega el bienestar de los adultos mayores que les pueden poner en riesgo sus pensiones, se juega el bienestar de los trabajadores, se juegan los recursos económicos y naturales del país, se juegan los servicios de educación, de salud, se juega la seguridad que está llenando de sangre al Ecuador todos los días. O sea, se juega mucha tristeza, mucho dolor versus una alternativa. Entonces, al estar comprometidos con esa alternativa, esa posibilidad de incluso en esa cancha semejantemente inclinada, brutalmente inclinada, no se nos ocurrió una cosa de ese estilo.
¿Y qué va a pasar con los árbitros electorales que se han hecho de la vista gorda? ¿Seguirán allí, aunque están prorrogados? Bueno, evidentemente con esta impunidad con la que se está viviendo en el Ecuador, seguirán ahí. Pero esta evidencia, que ya es este momento no solo nacional, sino internacional, no se la borra con TikToks, no se la borra con declaraciones de prensa. No, esto queda aquí clarísimo que hubo un árbitro electoral vendido, que nunca dijo nada frente al continuo de violaciones que le estoy mencionando. El artículo 93 del Código de la Democracia es clarísimo. Tenía que pedir licencia el candidato a presidente y el Consejo Electoral quiso interpretar esa norma a su antojo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué hubieran dicho? Que es un gobierno despótico, que es un gobierno autoritario. Eso hubieran dicho. Dictatorial. Acá no. Es dictatorial. Acá no. Hay una complicidad. Y esas complicidades no se tapan, quedan evidentes. Son evidentes ante la opinión pública nacional, ante la opinión pública internacional. Estamos viviendo en un mundo, y a pesar de que el candidato Noboa no lo crea, es un mundo cada vez más globalizado, donde los episodios de violación de los derechos se conocen afuera. Yo lo he dicho, mire, hasta este momento hemos hablado de la persecución personal y tal, pero en el proceso electoral hubo persecución empresarial. Recuerde usted lo que pasó con la intervención que hubo contra mi empresa y todas esas fake news que se crearon de que yo tenía contratos con el Estado. Eso es parte de la persecución. ¿Y alguien presentó alguna denuncia en contra suyo? No, yo presenté denuncia en contra de las personas que se atrevieron a mentir de esa forma tan flagrante durante el proceso electoral. Porque como le digo, o aceptamos que vivimos un Estado despótico o vivimos un Estado de derechos. Y el Ecuador en este momento tiene muy en entredicho su carácter democrático. En el propio proceso electoral se ha violado la Carta Democrática de la OEA. A nosotros, como organización política y a la sociedad ecuatoriana, a los electores, nos quedan también esos recursos. Porque en un Estado de derecho, que es parte de un conjunto de estados que supuestamente viven bajo una norma constitucional y democrática, también hay normas internacionales, que evidentemente el candidato Noboa no las considera importantes, no las respeta, asaltó una embajada. Entonces, ¿qué va a respetar la democrática de la OEA? Así como han sancionado a la vicepresidenta Verónica Abad, todo lo que hemos visto en este proceso electoral, donde el presidente de la República ha hecho tabla rasa con la ley, ¿qué debería pasar si existen en este momento las instituciones de control en los próximos meses? ¿Qué debería pasar? Bueno, ya hemos visto que no existen. Hemos visto que están cooptadas, hemos visto que están intervenidas, como quiera llamarle usted, que se han mostrado bastante consideradas, digámoslo así, con el gobierno, que han sido cómplices de muchas de sus acciones violatorias. Ya le he puesto los ejemplos del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Los usos de la justicia como mecanismos de persecución, etcétera. Entonces, está muy en entredicho el proceso democrático en el Ecuador. No hay esos pesos y contrapesos democráticos, no hay esos contrapesos de poder en otros órganos del Estado que debería haberlos, sino que al parecer todos son permeados por el Ejecutivo. Entonces, eso configura una dificultad en la convivencia democrática que vive el Ecuador, que es indispensable. Ahora la gente puede decir, pero yo no como democracia. Y yo digo, sí se come democracia, porque, por ejemplo, si no hay democracia y se dan estas modificaciones al sistema pensional ecuatoriano, a la ley laboral ecuatoriana, y los trabajadores, como les asiste el derecho y la Constitución, quieren salir a protestar, les van a reprimir, les van a perseguir, les van a encarcelar, les van a asesinar, como ya ha pasado. Acuérdese usted del año 2019, 11 personas murieron en las protestas. Eso es inusual en el Ecuador. Entonces, sí comemos democracia, porque si no hay democracia, el momento que se viola los derechos a la salud, a la educación, a las pensiones, al trabajo, y la gente quiere protestar, no lo puede hacer, como ya lo hemos visto en las dictaduras que ha vivido América Latina. ¿Usted cree que aumenten la edad de jubilación? Esa es la intención de hace varios, no de ahora,
de hace varios años atrás. Acuérdese del informe que sacaron en el gobierno de Guillermo Lasso. Ahí ya se hablaba del aumento a los 70, 75 años de edad para jubilar. O sea que cuando ya casi tú estás en tus últimos días de vida. Claro, entonces, ¿cuál es el justificativo? Mire cuál es el justificativo. Como se ha aumentado la esperanza de vida, entonces tienes que aportar más, tienes que trabajar más. En vez de plantearse mecanismos de mejorar competitividad, productividad, para que tengan un buen retiro en condiciones de salud y que puedan disfrutar del retiro los trabajadores. No. Como ahora aumentó la esperanza de vida, entonces vas a trabajar más, te voy a absorber hasta la última gota de tu esfuerzo y no te voy a dejar descansar nunca. Es la postura de algunos cavernícolas que están planteando ahora este tipo de cosas. Ya le digo, en vez de mejorar productividad, competitividad, hay otros países en el mundo que están planteándose al revés, pues. ¿Cómo podemos mejorar la situación de vida de la gente para que viva mejor? No cómo empeoramos. Pero acá, y lastimosamente, mire, en medio de todo esto también hay una responsabilidad ciudadana. Hay un gran grupo de ciudadanos que han apoyado esta propuesta envenenados por una repetición de un discurso de odio. En el Ecuador es ilegal, es penalmente perseguido el discurso de odio. Pero aquí ha habido medios de comunicación que tienen un continuo de emisión de un discurso de odio que conduce a los electores a este tipo de dilemas. Imagínese usted, dio la vuelta al mundo las imágenes de video de una persona, de una señora que abrazaba el cartón en un charco de aguas servidas y le abrazaba y le besaba y se revolcaba en el lodo. Eso muestra que el discurso de odio incluso es mayor que la propia necesidad vital de tener asistencia del Estado para al menos no tener aguas servidas cuando hay una cantidad mayor de lluvias. Pero no, ese discurso ha permeado y eso es penalmente perseguido en el Ecuador, pero no, se ha hecho tabla rasa. ¿A dónde conduce eso? A una sociedad que no vive en democracia, que no tiene servicios elementales, salud, educación, seguridad, y a un continuo alienamiento de la acción ciudadana y de la acción política, porque el discurso de odio conduce a a estar alienado en la acción. Y esto ya hemos visto en otras experiencias históricas y han conducido a las sociedades a los derrumbes societarios. Pero ese discurso de odio viene de los grandes medios. Desde los grandes medios, cuando se habla de la revolución ciudadana, se habla del narcocorreísmo. O sea, y eso lo han ido posicionando los políticos de derecha. Lo vimos a Guillermo Lasso, ¿no? A Guillermo Lasso que hacía ese tipo de mensajes. Y este gobierno sigue igual. Claro, el discurso de odio va de la mano de las noticias falsas, que le decía que han sido 70% de las emisiones en esta campaña, va de la mano de la persecución utilizando el sistema de justicia. Todo esto monta un tinglado que es favorable a un estilo de gobierno donde incluso el que no está siendo atendido, el que está siendo sojuzgado, el que está siendo expulsado de una vida digna, excluido, hay una nueva ola migratoria gigantesca en el Ecuador, incluso esas personas aceptan el estilo de gobierno. ¿Por qué? Porque lo otro, el miedo a lo otro, a esa noticia propalada continuamente de odio, es mayor. Entonces, incluso ahí hay una cierta irracionalidad en el comportamiento. ¿Por qué? Porque prefiero tener las condiciones que hoy día tengo, que son desastrosas, versus a ese temor que me ha sido inculcado todo el tiempo, machacando y machacando por los grandes medios en contra de una alternativa que tal vez me permitiría vivir mejor. Esa es la situación en la que estamos. Entonces, también aquí hay una enorme complicidad. ¿Qué no le perdonan a la Revolución Ciudadana? Yo creo que el que haya hecho de la vida de los que menos tienen un derecho a la dignidad. Creo que eso es lo mayor, porque si usted se pone a ver qué tipo de acción, no sé, por decirle, expropiatoria de la propiedad hizo, ninguna, al revés.
los ecuatorianos fuimos gigantescamente expropiados de nuestra propiedad, por ejemplo, de ahorros y cuentas corrientes en el año 99, en el gobierno de Yamil Maguad. Ahí fue una acción expropiatoria. Ahí se expropió masivamente dinero de los ecuatorianos, masivamente. Eso no hizo la Revolución Ciudadana nunca, pero sí dio algo, que era el derecho a una vida digna de todos, de los que menos tienen, de los que tienen medianamente y de los que tienen más. Pero eso no perdona. Y eso se pone en el ejemplo típico, ¿no? No se perdona que la hija de la persona que le atiende en la casa tenga el mismo derecho que la persona que es atendida. El empleado y el patrón. Entonces, ese tipo de posturas que vienen de una mente colonial, de una mente del siglo XIX, XVIII, son las que están todavía primando acá. Y esa aceptación por parte del saqueado, del excluido, del dominado, del estado de dominación, como veíamos en el video que me menciono de la señora que se revolcaba en el charco de aguas hervidas, es la clara muestra de que hay una colonización de conciencia, que es muy útil, tremendamente útil, para que esa pequeñita élite siga haciendo unas fortunas monumentales, saqueando el Estado, usando los recursos públicos, privatizando Sacha y otras cosas más. Hay como una especie de pérdida de conciencia, yo digo, ¿no? Que la gente se olvidó. Se olvidó de la dignidad que tuvo hace 8 años, ¿no? Y que hay un trauma de la derecha que no lo puede superar. Que lo que hacen es acusar y acusar sin ninguna prueba, ¿no? Sin ninguna prueba. Porque ellos dicen que vivimos un nuevo Ecuador. Yo digo, el nuevo Ecuador, muéstramelo. Si a la gente la asesinan todos los días, a esa familia del jugador del Emelec, hace 2, 3 días atrás que la secuestran, van a su casa y de la casa lo sacan. O sea, ya ni siquiera en la casa de uno estamos seguros. Es que no está seguro nadie. No está absolutamente seguro nadie. En un estado despótico, en un momento determinado, se van contra un grupo. Y uno dice, bueno, se fueron contra ellos porque son los trabajadores, los pobres, los vulnerables. Luego se van contra otros. Ah, no, se fueron contra ellos porque son profesionales, son pequeños empresarios, son medianos empresarios, no tienen tanto poder. Y termina luego yéndose contra todo el mundo. Pero realmente es demasiado tarde cuando eso ya sucede. Porque los estados despóticos no respetan a nadie. Y cuando en el Ecuador usted tiene un gobierno despótico que penetró una embajada, que asaltó una embajada, que secuestró a un asilado político, ¿qué puede esperarse en cuanto a respetos de las personas, de las empresas? En la campaña electoral, el candidato Noboa se fue contra la empresa de la familia Topic, contra la empresa del candidato vicepresidencial Diego Borja, contra la empresa del ex suegro del presidente. Es decir, no estamos hablando ya solo de los derechos civiles. Aquí hay temas empresariales, se va contra el capital. Imagínese usted una cosa de ese estilo en los Estados Unidos, donde hay un respeto, pero casi sagrado a la propiedad. O sea, sería simplemente inaceptable. Contra el alcalde de Guayaquil, ¿no? Contra el alcalde de Guayaquil, ¿no? Entonces, derechos civiles, derechos a la propiedad, derechos políticos, todos los derechos comunicacionales. Ahora se pretende ponerle en la ilegalidad a una de las mejores radios que tiene el Ecuador, que es Radio Pichincha. Entonces, cuando estamos viviendo un estado de falta de democracia, la violación empieza por pequeños grupos y termina con toda la sociedad. Y si uno no para a tiempo los estados despóticos, en un momento determinado ya es demasiado tarde. Por eso esta batalla por la transparencia electoral es una necesidad democrática del Ecuador, no de la Revolución Ciudadana solamente. Es una necesidad democrática del Ecuador. Incluso al propio presidente Noboa le convendría entrar en un gobierno sin sombra de dudas, que todo esté claro. Debería incluso él mismo decir que abran las actas, ¿no? Exactamente. Porque si yo nada debo, nada temo, pues. ¿No han repetido eso últimamente mucho? A ver, les quiero ver. Les quiero ver. Esa es la situación que está viviendo Ecuador. El primer discurso del presidente fue que ganó la libertad, ¿no? Sus primeras palabras que escuché. La libertad
cuando sale una lista de 100 personas que van a ser interrogadas en los aeropuertos, en las fronteras. Esa libertad. Y fíjese usted, y ahí no alinea lo que han dicho. Incluso yo le escuché el discurso de la candidata Pinto. No le había escuchado hablar durante toda la campaña, pero lo escuché al final y me pareció bastante sensato lo que ella decía. Es el momento de la reconciliación, ya ha pasado la campaña, bueno, en fin. Pero el momento de los momentos, usted tiene una lista de 100 acosados migratoriamente sin fórmula alguna de juicio, sin que medie ningún proceso legal en contra, incluso algunos de ellos, como yo, con inmunidad. ¿Cómo es posible que un Estado democrático tenga una lista de alerta migratoria? ¿Qué es eso? Eso es una violación directa al derecho de tránsito, por decirle. Entonces, no estamos viviendo la tal libertad, ni la tal reconciliación, ni el nuevo Ecuador, ni nada. Economista, finalmente, ¿qué le espera al país en estos próximos 4 años? Mire, yo pienso que en primer lugar hay que dar esta batalla por el respeto a lo que decimos ser. El Ecuador dice en su constitución que es un Estado democrático, de derechos, de justicia. Hay que hacer respetar eso. Porque si ya nos resignamos a que eso solo está en un título y no en la vida cotidiana, entonces aceptemos que vivimos un Estado despótico. Entonces no podemos dejar pasar estos hechos que muestran una enorme sombra de dudas sobre el proceso electoral, porque si es que se constituye ilegítimamente este gobierno así, vamos a tener días muy oscuros para el Ecuador, porque estaríamos permitiendo que desde el inicio algo que nace ilegítimo sea aceptado y por tanto tendrán patente de corso para hacer lo que les da la gana, en las leyes laborales, en las leyes de la seguridad social, en la privatización de los recursos del Estado, en la falta de atención a la salud, a la educación, en los cortes de luz que ya mismo se vienen, etcétera. Patente de corso para hacer en el Ecuador lo que les da la gana. Y eso no podemos permitir. ¿Usted seguirá militando en la RC? Sin lugar a dudas, ahora más que nunca todavía, porque he visto yo el compromiso que tiene la Revolución Ciudadana y he visto que es un movimiento que le anima la voluntad de servicio, la voluntad de responsabilidad ciudadana y política y la voluntad democrática. ¿No se ha afiliado a la RC usted todavía, no? No, porque yo no, en su momento si hay que hacerlo, lo haré, pero no creo que la afiliación sea la forma necesaria para uno estar comprometido con la democracia, con los mejores días para mi país. Quiero agradecerle por este tiempo, economista Diego Borja. Gracias a usted, Jaime. Saludo a toda su audiencia. Gracias al economista Diego Borja, ex candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana Reto, hablándonos sobre lo que pasa en el Ecuador, aunque no esté en el país. Esperemos que en los próximos días regrese el economista Diego Borja, después de ese traspiés que tuvo en la frontera, donde intentaron incluso hasta detenerlo, ¿no? El gobierno de la libertad, con una lista de 100 personas.